Me parece que ya está, pasó tu cuarto de hora. Bienvenido, Ariel, ¿cómo andás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. ¿Te recibiste de la maestría? Vos sabés que presenté el proyecto de tesis el año pasado con historia, y democracia y fútbol ahí en los años 20 y empezaron a pasar cosas muy lindas también y tengo el proyecto de tesis ahí. Hay que defenderlo. Lo retomaré, sí, sin apuro también. Ahora me interesa, ¿democracia y fútbol? Sí, salió publicado un artículo en el último libro de Historia de los Partidos Políticos que coordinaron Rila y Jafé. Es claro, como el origen del fútbol en el 900 vinculado con la democratización del Uruguay. Es re interesante el tema, ¿no? Sí. Porque aparte es una época, viste, que en Uruguay también aparecen muchos cuadros de fútbol. Sí, claro. Mucho movimiento educativo, social, artístico, el tango, los sindicatos, el vallismo, es una época re linda. El 900, decimos. Claro, porque... 1899 aparece Nacional y después, mucho después, un cuadro llamado Peñarol. Bueno, porque son los dos bolsos. Sí, pero bueno, pero hay una cosa que es real de Nacional y es que fue el primer cuadro en admitir afro-uruguayos y albañiles. Sí, totalmente. El primer club criollo. Por Delgado. Peñarol estaba en la crisis justamente de la ruptura de la parte obrera, ferrocarril, que finalmente logra separarse en el 13, ¿no? Aunque hay una tradición, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La tradición carbonera es anterior. Y no importa ese debate, pero lo interesante es que los dos se hacen grandes. Claro. Porque son muy populares y porque son muy democráticos. No, eso es un tema que está bueno para pensar. ¿Todavía no hay un libro que se haya investigado sobre los cuadros, los grandes? Porque siempre la discusión de las chicanas. No, eso no. ¿Cuál es el decano? No, Tarigo escribió sobre eso. No, yo creo que arruinó algunas cosas. Pero no quiero entrar en debate. No, en la dictadura, no se ha escrito, ¿no? El rol o qué papel o qué. Vos sabés que hay un trabajo que para mí es precioso de Santiago Díaz, obviamente que es sobre el defensor del 66. Pero él hace una cosa que yo siempre se lo he recomendado a estudiantes, también en comunicación, y es que para ir contando la campaña de Defensor, cada semana va poniendo qué noticias había de ese año 76. Claro. Es un trabajo, bien interesante. Y hay alguna cosa, mirá, nosotros en la FIC en pandemia hicimos un curso con Seba Cittadini de deportes, política y comunicación. Por ejemplo, algunos investigadores trabajaron el tema en el Cerro, por ejemplo, hubo toda una movida de Rampla y Cerro, que en vez de pelearse en ese caso por la cuestión política, hicieron apoyo a los obreros y a los presos y recaudaban en los partidos para los presos políticos. Pero falta trabajarlo más a bueno, súper interesante. Es un buen tema. Bueno, y ahora la excusa por la que te trajimos fue por este libro, pero también podemos charlar más adelante sobre el rol que acabas de asumir de Director Nacional de Educación. Contanos de este libro, ¿qué te llevó? Obviamente desde el Bicentenario, pero ¿cómo fue que empezaste la investigación? ¿Cómo te metiste en el tema? Bueno, mira, hay dos cosas ahí, te podría decir. Una de muy largo plazo, y es que, bueno, siempre el tema de la independencia creo que a todos nos genera como inquietudes, interrogantes, cuándo surgió el Uruguay, si el Uruguay fue una invención, si fue Inglaterra, si nos crearon, ¿no? A veces, Estado tapón. Lord Ponsonby, ¿no? Ponsonby, y vos sabés que cuando estudiaba en el IPA, hace muchísimo tiempo, estudiando diferentes autores, yo tuve como toda mi generación, una gran profesora que es Ana Frega, que bueno, es impresionante lo que ha aportado. Justo en esa época se estaban conociendo algunos documentos que estaba trabajando Barram sobre un cónsul inglés, Samuel Hood, que se carteaba con Ponsonby y con otros, sobre cuál era, sobre todo, a mí lo que me interesaba estudiar en aquella época, hace muchos años, era qué sentía la gente de acá con respecto a las batallas, las convenciones, las negociaciones porque era el rey de Brasil, el Pedro I, Ponsonby, La Valleja, tratar de capturar si había algo de sentimiento de nacionalidad o no, porque lo que es un tema más difícil es decir, Uruguay se crea después, o sea, obviamente que en el 25 no existíamos como uruguayos, ¿no? Y en las cartas de Hood es bien interesante porque él hace como una especie de radiografía de lo que intuye que es la sociedad y habla que hay sectores, algunos más vinculados con lo cisplatino, que era lo brasileño, portugués, otros vinculados con lo unitario argentino, porque en ese caso nuestra provincia se vuelve a unir a la Argentina, no se llama Argentina tampoco, pero que tiene una constitución unitaria, una cosa no es federal como Artigas, pero dice que la mayoría del pueblo está de acuerdo con eso, pero que quieren volver a las ideas de Artigas, que son más peligrosas, dice Hood, porque las ideas de Artigas ya generan un igualitarismo, no sé cuánto. ¿No? Entonces, bueno, estudiando aquello, me pareció como que siempre el tema ameritaba un enfoque que vinculara las batallas, los documentos políticos y más la cultura social, ¿no?
Después, ya te digo, yo lo hice estudiando en el IPA, fue una experiencia muy linda. Y trabajando en los diferentes cursos, tanto a nivel de secundaria, de formación docente, también trabajando este tema, por ejemplo, a mí me gustó mucho trabajarlo en magisterio. Viste que, claro, las y los maestros tienen el día del acto, ¿qué decís el 25 de agosto? Que es la independencia del Uruguay, pero se unió con Argentina, es complicado, ¿no? Y bueno, y también lo he trabajado en facultad con otros colegas y viniendo la fecha, el año pasado, con Banda Oriental, que yo el otro año publicamos un libro de historia del siglo XX, dijimos, sería interesante hacer como una síntesis de las principales miradas que hay desde la historia sobre estos asuntos. ¿Cuándo surgió el Uruguay? ¿Qué rol tuvo la guerra regional? ¿Cómo fue la participación de Inglaterra? Pero con una mirada actual. Claro, y tratando de hacerlo para el público en general. Bien, ¿no? perfecto. Y Banda Oriental además le agregó una cosa que para mí es súper valiosa y está, la verdad que muy lindo el libro, es como mucho cariño y cuidado en la edición y en las imágenes, en tratar de acompañarlo con imágenes de época, también con buenos mapas, porque también se te mezcla la cosa. Por ejemplo, hay todo un lío, yo no los quiero aburrir con esto, a mí me encanta, pero por ejemplo entre Rivera y La Valleja, en realidad Rivera estaba al servicio de los brasileños. Claro. Era el comandante de la campaña de Lecor. Incluso había existido un intento antes, en el año 23, se llamó Los Caballeros Orientales, que era una logia masónica que trató de independizarse de Brasil, que se había separado de Portugal, y volver a unirse con Argentina. Y ellos hicieron contactos con Rivera, y Rivera recibió los contactos y se los pasó a Lecor, y fue un desastre, ¿no? Después de la cruzada del 25 de los 33, en realidad La Valleja lo captura Rivera. Y ahí, después de la historiografía, lo ha llamado el abrazo del Monzón. Claro, un poco dándole un color más simpático. Pero después, un poco más Rivera, épica, sí. Claro, en general Rivera tiene una mirada un poco... Yo siempre digo esto con cuidado. A Rivera se lo usa de puchimbol histórico. Es el que, ¿no? Y Rivera fue muy importante después, porque cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, Brasil no quería entregar la provincia. Cisplatina para Brasil, y Rivera reconquista las misiones orientales y pone en juego que hay una posibilidad militar nuevamente de que Brasil pierda más territorio. Entonces, las negociaciones también terminan siendo en parte aceleradas por la acción de un Rivera que al principio estaba de un bando y terminó en otro. Es increíble, Y los ¿no? colorados están ahora en una cruzada de reivindicación de la figura de Rivera, ¿no? Acaba de salir el libro de Óscar Padrón Fabre. Está ese libro, acaba de salir hace 6 meses. unas charlas también sobre ese asunto. ¿Lo leíste ese libro? Lo tengo en casa. Mirá, me está costando enterarlo. Esta es grande. Mirá, yo ahora estoy con toda esta otra parte de trabajar en la Dirección de Educación. Estoy con mucha pena de leer poquísimo y estoy con mucho tiempo dedicado a escuchar y aprender mucho. Es un trabajo súper estimulante, ¿no? Pero lo tengo pendiente el libro. Óscar Padrón es un gran historiador, ¿no? También un gran riverista del interior, porque él es de Durazno. Eso también me parece muy rico, ¿no? Creo que nos aporta culturalmente. O sea que si lo estás leyendo, aunque sea grande, no lo abandones. Porque además me parece que también ya estamos en una etapa en donde, más allá que después de las simpatías personales o no, la historiografía te ayuda a comprender la complejidad humana de estas figuras. Rivera es una gran figura histórica, polémica. Luces y sombras. Polémica en absoluto. Pero lo que no hay que hacer es trasladarle a Rivera un sentimiento de nación que tampoco existía en aquella época. Entonces, él no era tan... Porque no lo puedes mirar con estos ojos de hoy. Claro, o lo mismo se puede decir de Oribe en la Guerra Grande cuando era aliado de Rosas. Bueno, pero es que en realidad unitarios y federales era una sensibilidad política que trascendía las fronteras del río y del agua. Y hablabas, por ejemplo, de que estaba el sentimiento más cisplatino, el sentimiento más unitario. Vos mencionaste que este libro en particular estaba como que el eje es sobre todo lo cultural. Y hablabas de las ideas de Artigas. ¿Qué fue lo que de ese caldo de cultivo hizo que termináramos siendo lo que somos hoy, Uruguay, y no parte de Brasil, parte de Argentina? Es largo, pero... No, claro, pero me parece que, o sea, hay algo, incluso como lo formulamos, que a mí me parece sustancial, ¿no? Que está bueno tratar de empezar a contarlo, ¿no? Y es que, si bien uno no puede decir plenamente, porque viste que con los documentos uno tiene que ser cuidadoso y tampoco atribuir verdades definitivas, ¿no? Pero es una impresión, no solo se me ocurre a mí, también uno lo lee en otros trabajos de historia regional, de otros autores y autoras, por suerte hay mucho más investigadoras que trabajan en este tema, ni que hablar Frega, Ana Ribeiro fue otra, ¿no? Pero también Marinés Morales, que trabaja todo el tema económico-social. Acá ocurrió una cosa que no es ni mejor ni peor, pero que fue un poco distinta, que tiene que ver con cómo fue el formato diverso de colonización. Nuestra colonización fue una colonización de fronteras, ¿no? Es decir, hay una parte vinculada a lo argentino litoraleño, pero hay otra parte vinculada a las misiones jesuíticas, ¿no? El mate, llamarnos Uruguay,
capaz que ustedes se acuerdan, cuando se creó Uruguay, todo el norte del Río Negro era un solo departamento, se llama Paysandú. Sí. Paysandú era una estancia misionera, parte del Yapeyú. Bueno, ¿se acuerdan que Artigas cuando en el éxodo lo mandan del armisticio para el norte, lo mandan a gobernar Yapeyú? Hay toda otra parte de vinculación portuguesa, colonias portuguesas. Nosotros tenemos muchos apellidos, Pereira, todo, que tienen raíz portuguesa. Dale. Y tenemos una parte atlántica, afroatlántica por la esclavización, que fue terrible, pero era parte también de una Ancina, viene de ahí, ¿no? Pero también los migrantes atlánticos. Esa, yo digo, rareza, porque era una frontera un poco perdida, generó una sociedad en algunos asuntos menos jerarquizada o menos institucionalmente estructurada, que dio origen, esto lo dice un historiador argentino que para mí es fascinante, se llama Tulio Alperín Dongui, dio origen a él le llamaba el lejano este, no lejano oeste, claro. Lejano este alocado. Mirá. Porque estaba menos presente la iglesia, menos presente el ejército, era un poco más igualitario y era muy rica en términos ganaderos. Claro. Es más, la historia de Artigas, ¿se acuerdan? Artigas era contrabandista, Sí, sí, porque era la forma de vida. ¿Y con La quién? historia del Uruguay, sí. Bueno, ya, más o menos, ¿no? También Y ahí sí hay una porque- diferencia con Argentina, donde capaz que había más familias patricias. Exacto, y con el centro, ni que hablar con la zona, por ejemplo, del Alto Perú, donde están las comunidades indígenas que fueron sometidas duramente. Pero eso dio lugar, porque mirá, está bien lo que decís, pero yo voy a agregarle un punto. No, es una abajo- exageración. No, yo comparto. Cuando esas gentes diversas de frontera de abajo, porque Artigas tenía amigos guaraníes, amigos en los portugueses, Sí. amigos con los charrúas también, y Claro. con los españoles, y con las nuevas ideas. Era Roberto Claro. Carlos. Bueno, tenía 1 millón de amigos. Después algunos lo abandonaron, pero no importa eso. No, lo que pasa es que también el proyecto político que surge con Artigas, el federalismo rural de nuestro territorio, fue mucho más igualitario Claro. que, por ejemplo, el federalismo porteño. Claro. ¿No? Entonces, si bien Artigas fue derrotado y hubo un montón de problemas, creo que ahí, por eso yo mencionaba lo de Samuel Juda al principio, en nuestra cultura política rural, porque el mundo rural, lejos de esta idea a veces urbano, ignorante, el interior de nuestro país siempre fue muy rico en la creación política, ¿no? Bueno, ese mundo rural quedó también con la experiencia del reglamento agrario, de hacer a todas las personas llamarlas ciudadanos, que eso en aquella época, hoy nos parece normal, porque todos tenemos, ¿no?, Claro. ciudadanía, que no hubiera diferencias por nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo esto otro que es la guerra regional, la cisplatina y todo eso, en algún momento mi interpretación es que también para los poderes locales, esta zona era difícil de gobernar para una monarquía absoluta como la portuguesa, si no tenía una alianza muy fuerte con una élite que se distanciara. Pero también para los unitarios porteños era difícil de gobernar. Entonces terminé diciendo, bueno, en este territorio que armen una constitución ellos, podemos tener un vínculo ahí, porque había un legado más igualitario. Obvio que 1830 no tuvo un contenido social como la época de Artigas, pero el producto de que este territorio fuera una provincia autónoma y separada, creo que tiene que ver también con esa historia un poco más, yo creo que diversa e igualitaria de nuestra tradición. ¿Por qué hace tantos años que estamos como festejando o celebrando el Bicentenario? ¿Por qué te parece que los uruguayos tenemos un proceso de identidad o el proceso de independencia justamente fue un proceso? Entonces nos cuesta establecer una fecha clara. Bueno, yo creo que... Pues yo ya fui hace 10 años al concierto que estaba Drexler y fue espectacular y tocó todo el mundo. Vamos a hacer más. Bueno, que hagan Eso más. es primero porque hay que Pero está festejar. bueno porque se sigue festejando. Hay que eso está festejar la bueno. historia, Tiene que ¿no? haber un motivo. Pero podemos festejar 205. Claro, pará, no. Sí, no hay como, parece no haber consenso. En el 2028 va a haber otra. Sí. Sí. No, nosotros proponemos, incluso ahora estamos trabajando ahí, lo digo desde el lado Sí. oficial, la Sí, Dirección de Educación y Presidencia, estamos trabajando en un decreto para establecer el ciclo, Bien. ¿no?, del Bicentenario sin poner una fecha en específico, porque no corresponde tampoco. No creo que, más allá después de cómo se organizan los festejos, recordar en términos de ciclo histórico creo que es mucho más formativo. Ahí está el rol que nos compete como Dirección de Educación. O sea, la historia, los países, si bien celebran alguna fecha, no sé, Francia digamos el 14 de julio, Claro. Estados Unidos el 4, es cierto, pero los Estados Unidos no surgieron el 4 de julio. No, o sea, son procesos. tiene un proceso mucho más rico. Pero Creo hay una que- carta de independencia. Claro, nosotros lo que pasa es que tenemos dos cosas, ¿no? Que me parece que también es interesante Sí. pensar hasta ahora que vos lo decías, yo no sé tu edad, pero serías un adolescente cuando, ¿no?, en el 11. Bueno, ¿qué surgió en el 11? Y en el 11 surgió la primera expresión, lo que llaman las asambleas orientales, la Sí. redota, de que la gente que vivía acá mayoritariamente trató de organizarse
como una entidad política, como una comunidad, Ujú. ¿no? Ya no dependiendo ni de España ni de los... ¿no? Eso terminó derivando en un proceso que es histórico, fíjate el tiempo que llevó, Claro. también da para pensar eso, ¿no? Casi 15 años después, en una lucha por crear un Estado. Y yo creo que es interesante también, si nos detenemos un poco, aparte de hacer festejos y todo eso, que hay que hacerlo, Claro. pensar que la creación de los Estados no es de un día para el otro. Sí, sí, no, No, es entonces, claro, es decir, porque de última, y mira que también es interesante, la Constitución del 30, cuando en el 30 festejemos 200 años de la Constitución, fue de las constituciones que más tiempo perduró en Es América. verdad. O sea que no es que estamos festejando cosas solo porque se cumplen 200 y aprovechamos a poner unas velitas, sino que construimos cosas interesantes. Incluso yo te diría, con lo que vos planteabas, tenemos que estar bastante orgullosos, con nuestras contradicciones y nuestras polémicas, de que de todas las escalas de formaciones políticas que surgieron después de la crisis del orden colonial, el Uruguay se ha mantenido y, salvo momentos muy tristes, ¿no?, de autoritarismo sobre los que hay que trabajar, a lo largo de estos 200 años, de estos 2 siglos, ha mantenido el criterio de ser una república, de incorporar migrantes, de generar espacios de inclusión. Es un proceso de larga duración que está bueno repasarlo juntos. Y en ese sentido hay que seguir trayendo a Drexler y ahora otros cantantes también, Bien, ¿no? Claro, yo no sé si después capaz querés pasar un poco más a los temas de educación, de la dirección, pero te quería preguntar con respecto al Bicentenario, me quedé pensando cuando hablabas del rol de Argentina, de lo que hoy vendría a ser Argentina, Brasil y demás, que dijeron un poco, no, dejen a esta parte. ¿Cuánto tenemos de provincia rebelde y cuánto tenemos de provincia que se sacaron de encima? Qué pregunta. Da para Mario. mucho esto. No, porque ahí yo te agregaría, no por corregir la pregunta, sino para tratar de enfocarla bien, ¿no? ¿Para quiénes? Sí. ¿No? Yo tengo la impresión, incluso bueno, lo conversaba con mis hijos, ¿no?, que son adolescentes. O sea, no pongas provincia, papá, porque viste que hoy el término provincia claro, sí. es despectivo. Exacto. en fútbol te Sí. lo usan como que vos sos menos. Y Los argentinos para No, gastar... bien diciendo. algunos lo provincia. usan así. Lo pero usan en como una provincia. En otro caso, mira, yo te diría, hay un historiador que bueno, yo conocí gracias a Frega y a Inés Morales, que se llama Chiaramonte, un gran historiador de las regiones argentinas, que él propone como tesis, siguiendo un poco estas líneas políticas de Alperín y otros, que las primeras unidades políticas que tenían cierto control del territorio, hacían ciertas leyes y daban derechos luego de la crisis del orden colonial, fueron las provincias. Porque en realidad no surgió la Argentina. Miren, Argentina como tal, con una constitución unificada para todo el territorio, es muy posterior a nosotros. Es 1865, cuando después de unos líos, porque durante un tiempo Buenos Aires estaba separado de las provincias. Pero, o sea, ¿por qué cuento esto? Porque en realidad esa dimensión provincial fue la que primero generó una posibilidad de una política común, ¿no? Para algunas, no solo personas, también colectividades y te diría también comunidades de historiadores, gente vinculada a lo cultural, en Misiones, en Entre Ríos, en Santa Fe, siguen considerándonos una provincia hermana en el sentido más lindo de la palabra. Sí. Incluso hay mucha gente que se considera artiguista. En Misiones es impresionante, porque además Misiones ha recuperado a su héroe Andrés Guacurarí, misionero, artiguista federal. Era ahijado de Artigas, que fue el único gobernador indígena que tuvieron en periodo de la Liga Federal. Entonces, ahí hay un vínculo que somos una provincia hermana. También es cierto que en algún momento, sobre todo para sectores de las élites vinculadas al predominio unitario porteño, cuando esta provincia generó un modelo federal, claro, yo me digo cosas que... Bueno, lo voy a decir igual, pero Artigas era muy anticentralista, pero un poco obsesionado. Vieron que este año falleció Vázquez Franco, otro gran historiador, polémico a veces, pero Vázquez Franco decía que Artigas había inventado el antiporteñismo ciego, ¿no? Porque, claro, Artigas en las instrucciones del año 13, ya en el 13, ¿no? O sea, recién había empezado la revolución, planteó que la capital podía ser en cualquier lugar, menos en Buenos Aires. Una cosa que, claro, muchos porteños ya lo tenían en el ojo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. En varias ocasiones, esta región federal, amiga de tantas otras provincias, era un obstáculo para el poder de Buenos Aires. Entonces, y en varias ocasiones, 2 por lo menos, y un mismo personaje, Manuel García, que está en el libro, viaja a Río de Janeiro, donde estaba la capital de Portugal, porque Portugal se había venido para acá por las guerras de Napoleón, y dice, bueno, si Portugal invade y se queda con esta provincia, nosotros no tenemos problema. Pero no es la mirada de todos los argentinos, es Claro. una mirada más... La más porteña. Y este García viaja en medio de la guerra del 25 y le devuelve la provincia a Brasil
cuando le habíamos ganado la batalla de Juncal y de Ituzaingó, porque como no la podían controlar y se quería traer el ejército, entonces yo creo que ahí hay una tensión que hay que analizar históricamente de nuestro vínculo de hermandad, de primos muy cercanos, ¿no? con lo argentino, pero a su vez de que por algunas razones no del todo tenemos una integración plena, ¿no? Quizá por una cuestión de escala, también de otra dinámica histórica, que bueno, es lo que somos como, a veces para los porteños somos quienes tenemos el mejor balcón para mirar lo que pasa en la realidad argentina, claro, que es apasionante, pero nunca tenemos su intensidad, ¿no? Claro, perfecto. Hablamos un poquito de actualidad, ¿les parece? Hablamos un poquito de actualidad, dejamos atrás el pasado. Yo quería preguntarte, bueno, para ir fuerte al medio, vos que sos investigador, ¿qué opinás o cómo evaluás esto de que se haya cerrado la Biblioteca Nacional para el público? Está abierta para investigadores. Yo soy investigador, vos sos investigador. Yo soy investigador. Somos todos investigadores. Golpeamos la puerta y nos dejan entrar. Sí, más allá de el ruido mediático, ¿qué opina Gabriel Quinchi? Y también el anuncio, que fue justo en el día del libro, ¿no? El día de la biblioteca. Sí, bueno, nosotros lo que conversamos después que supimos de lo que pasó fue que había una situación muy difícil internamente, ¿no? Creo que bueno, el momento y cómo se comunicó es un tema que se ha revisado, se ha planteado, bueno, quizá porque además me acuerdo que mucha gente estaba preparando actividades del Día del Libro y quizá la forma de decirlo, porque tampoco se cerró del todo, ¿no? Entonces, claro, bueno, son cosas que me parece que son para corregir, me parece que es necesario repensar en su conjunto, las bibliotecas, ¿no? Son espacios que estamos en una etapa nueva de la cultura, ¿no? Creo que bueno, que fue un aprendizaje para todos el formato de haberlo comunicado así, que se debería corregir. Y me imagino que bueno, que ahora se empezará a trabajar tanto en la dirección como en el área de cultura, bueno, cuestiones para tener una mirada global del Plan Nacional de Lectura, porque además hay otro tema, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados porque bueno, vengo para mi área porque esto no corresponde directamente al área de educación, ¿no? Pero ustedes saben que, bueno, hay diferentes emergentes, pero hay algo intermedio que no es tan emergente, es que en un futuro vamos a tener que convocar, que es parte de la ley y de lo que nos hemos comprometido, a un Congreso de Educación. Entonces yo digo, tenemos muchas discusiones, vieron que en política se discuten, y que es buenísimo discutir porque es lo lindo de la democracia. Ahora, tenemos que discutir qué vamos a hacer con la educación y la inteligencia artificial. Y con la lectura de los chiquilines y de nosotros los profes y de cómo planificamos. Entonces, por ejemplo, el otro día estuve en una actividad que me invitaron de Ceibal, re linda, sobre sustentabilidad y todo eso, y ya Ceibal está proponiendo algunos mecanismos para que la inteligencia artificial le reduzca tareas rutinarias a los docentes y a su vez genere formatos con bots y esas cosas, yo no entiendo mucho, pero que te ayuden a replanificar los cursos. Entonces, esos asuntos... ¿Por qué lo engancho? Porque me parece que también tenemos que estar como muy atentos a cuáles son los signos de los tiempos, ¿no? Y trabajar bien, cuidando, yo digo esto, ¿no? Sin dejar de contestar tu pregunta, que hay un valor histórico en la biblioteca, ya que hablábamos de... Fue artiguista la biblioteca, se hizo con Damaso Antonio Larrañaga. Totalmente. Claro. Creo que incluso después también las explicaciones que dio, antes de Uruguay, que dio José Carlos y que el ministro Maía, ¿no? Y lo que explicó Yamandú con respecto a cómo se va a pensar un plan de reinversiones. Quizá simplemente esto, ¿no? Hoy que vimos cómo pasó, la noticia tendría que haber sido, tenemos pensado un plan de reestructura de la biblioteca y ya estaba bien y yo bueno. Supongo que habrá sido una intención de dar un golpe de efecto, anunciar eso ese día, pero fue como un baldazo de agua fría, no había como un plan B. Ahora, vos recién decías lo de la inteligencia artificial para los docentes, pero supongo que estarás preocupado con el uso de la inteligencia artificial en los estudiantes y cómo eso está impactando justamente en las clases, en eso de no aprender, sino abusar de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que es todo un desafío, ¿no? El desafío es Uruguay, un país que es difícil a veces, que avance rápido, por cómo somos los uruguayos, y el que tiene una matriz ballista, socialista, el Uruguay, que siempre esperamos a los rezagados, ¿cómo hacer para avanzar en algo que va tan rápido? Bueno, dijiste muchas cosas, pará. Sí, total. Matriz ballista. Porque también yo te podría decir, ahora ya que, pero para seguir un poco el desafío de pensar así rápido, quizá quien más está avanzando en términos de tecnología de educación es Oriente y China y tiene una matriz maoísta socialista, capaz que no es tan malo, no te asustes, pero pará, no. No, pero no lo dije peyorativamente, por supuesto que no. Pero ojo, mirá, porque también cuando uno mira para el 900, esa matriz no fue solo del Estado,
el avance en la educación en Uruguay, por ejemplo, también te diría lo que pasó con el Ceibal ahora, ¿no? Es decir, hay una parte que es público-estatal, pero otra que es parte de los colectivos, a veces privados, barriales, sociales, o de impulsos. Piensa esto, la educación pública uruguaya surgió a iniciativa de sectores como la Sociedad de Amigos de la Educación Pública, que eran totalmente integrantes de la élite, que tenían una vocación para ser, y eran privados. O sea, yo creo que Uruguay logra, con suavidad a veces, pero no está siempre en retaguardia, a veces está en la vanguardia, generar avances cuando hay participación democrática entre lo público y lo privado, se consigue lo mejor de nuestro país. Creo que igual ahí es un punto. Sí, claro. No para burocratizarlo ni... Bueno, me reí con lo de socialista, pero bueno, pero tiene que ser social también, porque si lo privatizamos también va a tener solo un sentido de lucro. Y nosotros tenemos que hacerlo eficiente, pero con sentido social. Y ahí me parece, volviendo a la pregunta de lo de inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros tenemos que tener el cuidado de no caer en lo que se llama el esnobismo tecnológico o el apocalipsis tecnológico. Claro. ¿No? Porque yo a veces lo veo con colegas que, hay que volver a escribir todo con lapicera porque si no... Bueno, no. ¿Cómo hacemos? Esto, el otro día estuve justo en una cumbre de ministros de Educación del Mercosur con el secretario. Vieron que ahora en Argentina no es más ministerio, es una secretaría, ¿no? Y estaba también la ministra de Brasil y pusimos en la declaración final atender a las dificultades y oportunidades de la inteligencia artificial. Entonces, el ministro es un personaje muy interesante, Torrendel se llama, Carlos Torrendel. Él viene del cristianismo conservador liberal, es un palo bien distinto, ¿no? Pero da historia de la educación. Entonces nos contaba cómo trabajaba con el chat GPT, cosas de la historia de Sarmiento y todo eso, con sus estudiantes para hacer lo que se llama una curaduría del chat. Porque tampoco es que el chat GPT tiene las soluciones, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto que me parece que es bien interesante porque puede ser motivador para los jóvenes que están estudiando y no poner a la docencia en la vereda de enfrente. Creo que puede ser una ayuda y estas experiencias con Ceibal van por ese lado. Una cosita que quería decir, yo no digo que Uruguay sea un país marxista, lo que estoy diciendo es que si vamos a avanzar en seguridad social, hacemos un gran diálogo social, consultamos a todas las partes, no hacemos una gran reforma, una reforma de la uruguaya. Eso es lo que digo con un país socialista, que no dejamos a rezagados, vamos por todos. Eso. Sí. Está bien. Yo lo que te quería decir es que en realidad siempre cuando se habla de inteligencia artificial como que se habla en términos muy vagos, sobre el chat GPT, cómo se puede integrar en la educación. ¿No nos está corriendo un poco demasiado como para que los docentes o incluso los expertos en educación puedan pensar realmente cómo integrar, más allá de las visiones catastróficas o las demasiado auspiciosas? Porque uno piensa, ¿cómo se integra, por ejemplo, ChatGPT a un aula, a distintas clases, porque va desde primaria hasta secundaria? O sea, ¿hay realmente un plan pensado? Bueno, yo creo que hay dos cosas para tratar de ir sumando, ¿no? Por un lado, vos podés ir difundiendo y multiplicando experimentaciones pedagógicas. Yo creo que abre una pequeña ventana para contestar con un poquito más de profundidad en la política educativa. Si algo no debemos hacer, que creo que fue un error de la administración anterior, es creer que hay un modelo para planificar, organizar la educación y enseñar. No puede haber uno, y más con tantos desafíos. Bueno, quizás, yo doy historia, en historia podemos trabajar algunas formas de... sea con el chat, sea para crear imágenes. Yo siempre cuento esta anécdota. El año pasado fui a un tribunal de didáctica, un estudiante muy joven, era su tercer año de práctica, tenía que dar el absolutismo, las monarquías absolutas. Entonces generó imágenes con IA a través de Clash Royale. Entonces todos los chiquilines en la clase estaban enganchados porque entonces venían al monarca, no sé qué, al rey, la torre. No, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés una experiencia muy práctica. Después él le proponía un ejercicio a los gurises para trabajar con el chat y qué les podía decir. Pero después también había un fragmento de un texto de historia que explicaba qué era el absolutismo. Entonces, si nosotros empezamos a multiplicar prácticas de esto y que esa experimentación se empiece a compartir, tenemos un camino para recorrer que creo que puede ser muy rico y Uruguay tiene una linda tradición de experiencias didácticas. Pero al mismo tiempo, que esto me parece lo otro interesante y que yo acá hay que escuchar a gente que está más avanzada en esto, hay todo un fenómeno. Por eso yo lo traje a partir de la pregunta de Leonardo con esto de la biblioteca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Viste la neurociencia? Todo. ¿Qué pasa con nuestra forma de aprender
nuestra forma de significar la realidad. Cuando yo me acuerdo, a mí me sorprendió un experimento que hicieron en Inglaterra con los choferes que usaban la app de Maps y los que no. Ah, mirá. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Después de tanto usar la app de Maps, había toda una zona que, viste, que te hacen esos análisis electrónicos, que dejaba de funcionar. Sí. Porque ya vos no precisás orientarte porque tenés... Entonces, ¿qué va a empezar? Es como los teléfonos, que claro, antes los acordabas de memoria. Entonces tenemos que saber cómo también trabajar eso en los chiquilines y en los docentes. Me parece que ahí Uruguay puede ser un precioso laboratorio avanzado, no te achiques. ¿No? No, pero hay que invertir. Y ahí creo que puede haber una buena sinergia entre lo público y lo privado. Porque también si vos estás proponiendo, no sé, que el LATU, que las empresas empiecen a ver dispositivos educativos que atiendan a la neurociencia, que atiendan estos desafíos y que puedas usarlo, yo lo que creo que tenemos que evitar es construir como una pedagogía de la paranoia, no, que no usen el chat, que no sé... Porque lo van a usar. Es todo un debate, es todo un debate si tienen que usar todo el tiempo el celular o no, pero más por un tema de costumbre y de hábito. Obvio. ¿No? Nosotros precisamos escucharnos, capaz que tiene que haber momentos para usar el chat, momentos para conversar y verse a los ojos, otros para escribir, pero eso también creo que se tiene que ir... Por eso yo decía, me parece que el Congreso de Educación tiene que también conversar sobre estas cosas, ¿no? Porque no puede quedar solo a que vengan, no sé, capaz que 3 expertos y digan, se hace así. Tendrá que cambiar la carrera en el IPA también. Bueno, ¿no? Y nosotros ahí, ya que lo decís, estábamos promoviendo la Universidad de la Educación. Claro. ¿Pero por qué? No porque sea una demanda corporativa, porque esto requiere tiempos de investigación, de intercambio, de aprendizaje, también de ensayo y error, donde vos, cuando te formás como maestra o como profesor, tengas para trabajar esto. Bien. Gabriel, quería preguntarte porque el Ministerio de Educación derogó el decreto del anterior gobierno de la calle Pou, el que flexibilizaba algunas condiciones de universidades privadas. Por ejemplo, algunos se me vienen a la mente, bueno, tenía que hacer avisos y no consultas, para decirlo vulgarmente, en algunas carreras, maestrías. Le permitía mayor flexibilización. ¿Cuál fue la evaluación que hicieron o la evaluación que haces vos ahora para que se llegue a derogar este decreto? Bueno, mirá, nosotros cuando... Te cuento, me parece que es lindo saber la historia en su conjunto, ¿no? Cuando estábamos empezando la transición... Fíjate, fue 26 de febrero, aparece una resolución que estuvo viciada en nulidad porque debía haberla firmado también la calle Pou y no se llegó a firmarla y el ministro anterior cambió una resolución. Las resoluciones para el sistema terciario privado tienen que pasar por el Poder Ejecutivo y requieren la firma del presidente. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos sorprendió porque estábamos por asumir y una resolución un poco a las corridas. No decreto, resolución. Claro, no, porque termina siendo decreto, pero no corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Es una autorización que nosotros... Una de las primeras cosas que me tocó hacer a mí fue pedir a Jurídica un informe de por qué fue tan sobre fin del mandato, ¿no? Entonces, mientras hicimos el informe a Jurídica, lo que llamamos fue a los rectores de las universidades privadas para decirles, miren, estamos estudiando esto porque nos parece que no solo se hizo mal, se hizo a la carrera y además hay muchas cosas que tendríamos que conversar. Y ahí, esto yo lo quiero resaltar porque, mirá, ya el viernes pasado tuvimos 3 reuniones en la Dirección de Educación con los rectores de las privadas de muy buen talante. Ellos reconocieron también que había sido todo muy a las corridas, que no había pasado, porque hay ciertos procesos para estas resoluciones que se llama el Consejo Consultivo, que corresponde al área de educación superior, que no fueron cumplidos tampoco. Entonces nosotros lo que le propusimos fue, miren, nosotros, primero, el informe jurídico dio que estaba mal hecho. Para una resolución de ese porte, lo importante es que la institucionalidad se afirme, porque también otras instituciones podían venir después a hacer, bueno, la UDELAR ya había presentado un recurso, podía quedar viciado en nulidad. Derogamos eso, suspendemos lo que se había elaborado en el decreto anterior y empezamos un trabajo en conjunto. Nos propusimos como meta este año tener un nuevo decreto. Porque esto es lo otro, ¿no? Para este año. Claro, tener actualizado. ¿Qué pasa con las carreras virtuales? ¿Qué pasa? Mirá, hay instituciones, y yo he trabajado en varias instituciones privadas y siempre lo planteo, mirá que lo que te conversaba es para seguir charlándolo, ¿no? No creo que Uruguay haya que jugar en una dinámica público-privado, nacional, sí, para hinchar, sí, pero para construir institucionalidad no. Bien. Porque en realidad hay instituciones privadas de larga data. Nosotros, bueno, con el presidente y con gran parte del gabinete estuvimos en la celebración de los 40 años de la UCU, ¿no? Fue a comienzo del mandato. Y ahí el rector, Julio Fernández, una de las cosas que dijo, que me parece que es muy lindo de Uruguay, también dice, bueno, nuestra alma mater, a la UCU, fue la Universidad de la República.
Porque en Uruguay también tenemos una preciosa historia universitaria, de gran porte público, pero también ya tenemos una historia rica y en algunas instituciones ya señeras en lo privado. ¿Qué precisamos? Que, bueno, la OR tiene una historia espectacular en todo lo que tiene que ver con ingeniería, con sistemas. Bueno, hagamos un marco normativo ajustado a derecho, actualizado, con los procedimientos que corresponden. Entonces, bueno, las instituciones lo que sí nos plantearon, que ellos entendían que había como un derecho que habían obtenido en ese momento, nosotros que bueno, pero a nosotros lo que nos parece mal es que el derecho esté, digamos, de alguna manera siendo fruto de una irregularidad. Nosotros vamos por el camino de derogar y hacerlo de vuelta. Y entonces, bueno, ahora se va a nombrar el Consejo Consultivo. Hay, por suerte, esto yo lo digo también con cuidado para la gente que está estudiando, no afecta ninguna carrera ni ningún régimen de estudio la suspensión y la revocación del decreto. Digo, y además está en camino a hacer uno nuevo. O sea que pero creo que sí. Para que quede claro, ¿se va a establecer el mismo marco normativo o va a haber algún ajuste? Por ejemplo, en eso de que no podía haber maestrías, si no estoy mal, de un año. Bueno, las maestrías de un año es un tema para conversar y discutir. Se hizo muy a las apuradas. Ni siquiera entre todas las universidades privadas están de acuerdo. Yo creo que es un asunto a evaluarlo. Porque, mira, ahí tenemos, y esto también me parece bien interesante, ¿no? En el área de educación superior nos acompaña Virginia Villalba, que es una de las especialistas más importantes que tiene Uruguay en eso. Entonces, hay toda una discusión sobre el sistema terciario a nivel global, ¿no? Que también involucra a las universidades públicas. ¿Qué pasa con las maestrías de la UTEC? ¿Qué pasa con las maestrías de la UDELAR? ¿Qué pasa? Ahora estamos en todo un proceso con otro tipo de, por ejemplo, de formación terciaria, que son las microcredenciales. ¿Qué rol pueden jugar ahí las privadas? Entonces, bueno, la idea es que el nuevo decreto tenga en cuenta estos diferentes escenarios y quizá para algún tipo de área puede ser, para otro no, pero que surja de un proceso claro y sólido, que vos, a veces lo charlamos, ¿no? Pueda decir, bueno, una vez que pase el año, tenemos como saneada la institucionalidad del sistema privado para que siga funcionando con vitalidad. Bien. Creo que lo exprimimos, ¿no? Sí, vamos a dar la salida. Fue una paliza histórica al principio y después de la actualidad una paliza de educación. Y de educación. Y además, recuerden que está el libro. Miren, les digo muchas gracias porque fue una charla muy linda y me gracias por venir. más para venir. No, dos cosas. Bueno, el libro lo vamos a presentar el lunes que viene, el Espacio Colabora, así que los invitamos también ahí a las 6:30 de la tarde. Y después, para otra, que sé que también le va a interesar, porque bueno, vos lo mencionabas al principio y yo tengo con el equipo mucho entusiasmo, vemos con una perspectiva, sin tirar campanas al vuelo, pero muy por lo menos esperanzadora, la posibilidad de desarrollar una política educativa que atienda a las adolescencias, que es el gran... Hay muchos temas, ¿no? Pero a mí me toca más quizá por mi experiencia de profe, de secundaria y todo eso, pero es un foco sobre el que hay que trabajar y que bueno, ahí tenemos esperanzas con todo lo que venga de la ley de presupuesto y eso de un programa de acompañamiento y becas que va a estar, me parece que muy bueno. Así que esperamos para en una próxima lo charlamos, ¿sí? Ahí va. Gracias, Gabriel. Un placer tenerte. Bueno, muy bien, ahí pasó Gabriel Chirichi.